¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fundamentales que existen. Una que va mucho, pero mucho más allá de la imagen del arca y el diluvio que todos conocemos. Hablamos de la historia de Noa que encontramos en la Torá. Y es que esto no se trata solo de un reinicio total del mundo, sino que aquí se establece el primer pacto, la primera alianza clara entre lo divino y toda la humanidad. Es aquí donde se sientan las bases de una ética para todos. Y bueno, en el centro de toda esta historia hay una pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy. Pensemos en esto. ¿Puede la rectitud de una sola persona, una sola, en medio de un caos total, cambiar de verdad el destino del mundo? Esa es la pregunta clave, el eje que nos va a guiar mientras exploramos la historia de Noaj. Ok, para entender bien esta idea, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, veremos cómo era ese mundo corrupto. Luego nos enfocaremos en un hombre justo, el que marcó la diferencia. De ahí pasamos al reinicio del mundo con el diluvio, para después analizar el pacto universal que surgió de todo esto. Y cerraremos con los nuevos desafíos que enfrentó esa humanidad, digamos, renacida. A ver, empecemos por el principio, por el contexto. ¿Cómo estaban las cosas antes del diluvio? Bueno, el mundo estaba metido en una crisis moral, pero una crisis profunda. Y ojo, no hablamos de errores aislados, de gente que se equivocaba. No, era una degradación total, sistémica, algo que había roto por completo el tejido social. De hecho, la Torá usa una palabra muy específica para describir esta situación: jamás. Y es clave entender esto. Jamás no es solo violencia física, como podríamos pensar. Se refiere a una corrupción que lo abarca todo, a un desorden social donde sencillamente la ética ya no existía, se había desintegrado. Y aquí está una de las ideas más fuertes de toda la historia, ¿eh? La conexión inevitable entre el colapso de la ética y la destrucción de la sociedad. O sea, el diluvio no es un castigo que sale de la nada, un acto arbitrario, no. Se presenta más bien como la consecuencia lógica, natural, de una sociedad que se dedicó a destruir sus propios cimientos morales. Pero claro, en medio de toda esa oscuridad aparece una figura excepcional. Hablemos entonces de Noaj, el hombre que decidió caminar en la dirección contraria a todo el mundo. El texto lo llama Tzadik Tamim, o sea, una persona justa e íntegra. Pero lo más interesante de esta descripción no es la palabra en sí, sino lo que significa. Su justicia no era algo abstracto, una idea en su cabeza, para nada. Se trataba de acciones concretas, de obediencia en la práctica y de una coherencia moral en su día a día. El contraste es brutal, absoluto. Miren esto. Mientras el mundo vivía en el Hamás, en esa violencia sistémica, Noaj vivía en la rectitud íntegra. Mientras todos se hundían en la corrupción moral, él respondía con obediencia práctica. Y frente a la decadencia de la sociedad, su vida era un ejemplo de fidelidad coherente. Eran literalmente dos mundos chocando. Y su gran prueba de fe fue, por supuesto, el arca. Pensemos que no fue algo que hizo de un día para otro. Fue todo un proceso. Primero, recibió instrucciones súper específicas. Segundo, se puso a trabajar. Un trabajo práctico, duro, que duró años. Y tercero, y quizá lo más difícil, fue que mantuvo esa obediencia sin ver ningún resultado, sin tener ninguna garantía. Eso es fe, en acción, pura y dura. Y bueno, toda esa acción nos lleva de cabeza al gran evento que lo cambió todo, el diluvio. Pero es importantísimo que no lo veamos solo como destrucción. La idea central aquí es que fue un reinicio moral para el planeta. Y este reinicio no fue instantáneo. Fue un proceso por etapas. Miren, todo empieza con la orden de construir el arca. Después viene el diluvio, las aguas que lo cubren absolutamente todo. Luego, un periodo largo, lento, de purificación, mientras las aguas van bajando. Y finalmente, el gran momento. Noa y su familia emergen a un mundo nuevo, listos para un nuevo comienzo. Entonces, ¿cuál es el punto clave de todo esto? Que nuestras acciones, las acciones humanas, tienen consecuencias reales, tangibles, profundas. La justicia divina en esta historia no es caprichosa, no es un impulso, es una medida correctiva, sí, drástica, pero para un mundo que ya había cruzado una línea, un punto de no retorno.
Y después de este reinicio total, llegamos al verdadero clímax de la historia, a su corazón espiritual, el momento en que se establece una relación totalmente nueva, una relación explícita entre lo divino y, bueno, toda la humanidad. Este momento es un antes y un después en la historia humana, sin duda. Es a través de Noaj, que es como el representante de esta nueva humanidad, que se sella un pacto. Y esto es lo más importante. No es un pacto para un grupito, para un solo pueblo, no. Es una promesa universal, para cada persona, de cada generación, desde ese momento hasta nuestros días. Pero este pacto es mucho más que una simple promesa. Es como una constitución ética para esta nueva humanidad. De aquí salen las bases de lo que conocemos como las 7 leyes universales, y que incluyen cosas fundamentales: la prohibición de derramar sangre, el respeto por la vida y un llamado súper importante a construir sociedades justas. No es pasivo, es un llamado a la acción. Y en el puro centro de este pacto hay una promesa, inquebrantable. Una declaración que cambia las reglas del juego para siempre, garantizando que, pasara lo que pasara en el futuro, la existencia del mundo ya no estaría en juego de esa forma. Y claro, para que una promesa tan grande no se olvidara nunca, se le dio un símbolo visible, hermoso, el arco iris. Así que cada vez que vemos uno, no es solo un fenómeno de la naturaleza, es el recordatorio eterno de ese pacto universal entre el cielo y la tierra. Ahora bien, un nuevo comienzo no quiere decir que se acabaron los problemas, ¿verdad? Para nada. La parte final de la historia nos muestra justamente eso, las nuevas complejidades, los nuevos desafíos que surgen incluso en este mundo que acababa de ser purificado. Y tenemos el episodio de la embriaguez de Noaj, que es, profundamente humano. Nos deja una lección importantísima, que hasta la persona más justa, el que salvó a la humanidad entera, sigue siendo humano, sigue siendo vulnerable. La rectitud entonces no es como un título que uno gana y ya, es una lucha de todos los días. Y la reacción de sus hijos frente a esa vulnerabilidad se vuelve una lección clave. Por un lado, la acción de Cam, que fue de deshonra hacia su padre, trae consecuencias que se extienden por generaciones. Pero por otro lado tenemos a Shem y Yafet, que hacen lo contrario, cubren a su padre, lo honran, y con eso refuerzan un valor esencial para reconstruir el mundo, el respeto, la honra familiar. Ese es el pilar de cualquier sociedad sana. Y poco después, la humanidad se topa con otro desafío, uno muy distinto, la Torre de Babel. Y ojo, la historia no se trata de qué tan alta era la torre, el problema era otro. Era una rebelión ideológica, un desafío directo al plan divino para el mundo. Lo que tenemos aquí son dos visiones del mundo completamente opuestas. La de los constructores de la torre buscaba una uniformidad a la fuerza, concentrar todo el poder, lo que al final siempre lleva a la tiranía. Y la visión divina era todo lo contrario, una diversidad sana de naciones, de culturas, un mundo donde la libertad permite que la gente crezca de verdad. Por eso, la dispersión no fue tanto un castigo, sino una forma de preservar esa libertad. Y fíjense qué interesante, porque toda esta historia se conecta de una forma increíble con su Haftará, que es del libro de Isaías. Después de hablar de la destrucción por el agua, el profeta hace una invitación a todo el mundo. Todos los sedientos, venid a las aguas. Es un llamado abierto a todas las naciones a acercarse a una fuente de vida espiritual, de justicia. Y así, esta historia de hace miles de años nos trae de vuelta, de golpe, a nuestro presente. Y nos deja con una pregunta bien directa. Ya vimos la corrupción y la justicia, el pacto y la libertad. Ahora la responsabilidad es nuestra. La pregunta es, ¿cómo tomamos estas lecciones de siempre para construir un mundo más justo hoy? Aquí y ahora.